Hola, soy Patricia Ortiz, soy coach, fotógrafa y además mamá de 2. Y yo soy Yu y también soy coach. Y juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, este podcast con buena onda donde nos echamos un clavado al mundo a través de reflexiones, experiencias y algo de diversión y chascarrillos. Te damos la bienvenida a esta, que gracias a ti que nos escuchas, es la tercera temporada. Bienvenidos una vez más a Entre Carajillos y Chascarrillos, el podcast de Pat y Yu. Y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestros mayores miedos. Como sabemos, el miedo es una emoción que tiene pues una función muy particular que nos ayuda a salir cuando tenemos algún aspecto negativo, pero también nos está impidiendo hacer muchas cosas. Así que hoy nos vamos literalmente a desnudar y a hablar sobre estas cosas que pensamos que igual no las tenemos, pero todos, afortunadamente todos tenemos miedos, porque creo que es un gran paso a salir de tu zona de confort. ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida. Hola, Yu, muy bien. Muy contenta, como siempre, de compartir este espacio contigo y con la audiencia que nos da un ratito con un tema que sin duda creo que todos tenemos alguno o varios miedos y que a medida que vamos haciendo esta introspección podemos descubrir cuáles son reales, cuáles son derivados de alguna creencia o de alguna programación y a partir de ahí cómo lo acabas de definir, poder dar el paso para salir de nuestra zona de confort, porque al final creo que ese es un miedo generalizado de los seres humanos. Salir del confort, salir de la comodidad siempre causa este miedo, esta resistencia y este pensamiento continuo de ¿y si no puedo? ¿Y si sale mal? ¿Y si fracaso? Etcétera. Entonces, pues creo que hay mucha tela de dónde cortar el día de hoy, mi querida Yu. Sí, Pati. No sé si en algún momento ya lo conté, que es un cuento de los indios americanos que a mí me gusta mucho. Y, y habla del miedo, ¿no? De cómo enfrentas el miedo. Y se supone, como estos, digamos, retos de valentía que hacían, los subían como a la montaña, no sé el nombre específico, pero digamos, su guía les decía que se tenía que aventar, así, al abismo. Y pues muchos chicos Sí. no lo hacían por miedo, ¿no? O sea, por esta sensación de decir, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy a caer? Y un poco rendición. El guía les decía que pues tenían que confiar y que esa era la prueba. Muchos no lo hacían y los que se animaban caían como a un lago, pero obviamente no se veía porque había como muchos árboles y lo impedía ver. El mensaje que da este cuento es eso. Nosotros no sabemos qué va a haber si damos el siguiente paso, pero siempre hay algo. Y creo que estas programaciones lo que hacen es como impedir que sigamos caminando. Yo a lo largo de mi vida obviamente he sentido mucho miedo, ¿no? O sea, creo que Toti de repente durante muchos años era como un Toti muy chiquito que le tenía miedo básicamente a vivir, que es muy fuerte, pero conforme fueron pasando los años y enfrentando como estos retos, me di cuenta que el miedo para mí ha sido pues como una manera de decir, tengo que seguir, ¿sabes? Es inevitable no sentirlo. Y a veces ahorita, mientras recuerdo algunos momentos específicos de mi vida, siento esa sensación en el estómago y ese vértigo, sobre todo de tomar decisiones que dependen completamente de mí. Hay otras circunstancias que obviamente no dependen de ti, pero creo que este sentimiento por algo está, solamente que sea pues malinterpretado mucho, ¿sabes? Es como el lado negativo de este paleta de emociones, ¿no? O sea, es como, no, eso no hay que sentirlo porque es muy feo y no, o sea, pura alegría, ¿no? Pero al final del día, por algo está y también para algo está. Y creo que lo más importante es reconocerlo
que a veces es algo que no nos damos la oportunidad y seguramente en la pandemia pues muchas personas a nivel colectivo experimentaron y experimentamos el miedo a si tenías un familiar, sabes, como la incertidumbre a saber si sí iba a sanar, qué iba a suceder con tu trabajo, como todas estas circunstancias es otra parte, son ajenas a ti, pero que están. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor miedo? ¿O cuál es tu mayor miedo ahora? Fíjate, Yu, que cuando surgió la idea de hacer este podcast y que empecé a cuestionarme cuál era mi mayor miedo, me di cuenta o me hice consciente de que mis mayores miedos han cambiado. En algún momento de mi vida, uno de mis mayores miedos era el rechazo, el no ser aceptada, el, pues los que son audiencia continua se acordarán que en alguno de los episodios yo platicaba que cuando estaba en la primaria empezó este tema de que se puso de moda hacerse base en el cabello, ¿no? Y tal era mi miedo a ser rechazada o a no ser aceptada, que como mi mamá me dijo que estaba loca, que me iba a maltratar horrible el pelo y que a los 12 años no me iba a hacer una base, pues yo todas las noches antes de dormir me ponía de estos tubitos delgaditos y me dormía con los tubos durante creo que fue un poquito más de un mes. Entonces, en algún momento de mi vida, ese era uno de mis más grandes miedos. Y hoy reconozco que hice muchas cosas por encajar, por como evitar que eso a lo que yo le temía tanto, 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 se pudiera dar, ¿no? Y hoy te puedo decir que ya no lo tengo, que lo veo desde otro lugar y que sin duda estoy convencida completamente que no cambió el mundo, que cambié yo, que trabajé en ese no sentirme suficiente y ya ese miedo desapareció. Ya soy como soy, le pueda gustar o no al mundo, pues yo ya soy como soy. Y si no le gusta, ya entendí que el tema no es mío, ¿no? Que si tengo que dejar de ser quien soy para ser aceptada en un grupo de amigos, en cualquier círculo o por cualquier persona, algo hay ahí que no. También llegué a tener mucho miedo al fracaso. Dejé de intentar muchas cosas y si te fijas, estos dos miedos van relacionados. El fracaso es también una sensación a ser vista como, de nuevo, no fue suficiente lo que hiciste y fracasaste. Entonces, la razón, la raíz era la misma. Y a medida que tú vas trabajando en la raíz, muchas veces varios de esos miedos desaparecen. Hoy mis miedos yo creo que es pues al dolor de los más cercanos, que mi marido, mis hijos, no sé, mi familia nuclear, mis papás, mis hermanas, sientan o pasen por una experiencia sumamente dolorosa. Y como tú lo dijiste hace rato, pues luego te pones a pensar que es algo que tú no puedes controlar. Y es algo que si lo vives, o sea, si vives en ese miedo constante cuando ni siquiera está presente, lo que haces es generar esta ansiedad de la que hablábamos y este estrés del que hablábamos cuando la situación ni siquiera está presente. Entonces, creo que te vas haciendo consciente de cosas y cuando me cacho en esta situación, pues procuro regresar y decir, pero hoy todos están bien. Y creo que esa parte de la conciencia ayuda mucho con el miedo, porque si te fijas, el miedo es una emoción de supervivencia. Está creado para ayudarnos a sobrevivir las amenazas, pero la amenaza no siempre es real. Muchas veces es una ilusión. O sea, tu hijo tiene
dolor de cabeza y te vas a que ya va a tener algo súper grave, que le va a pasar, cuando no está pasando nada más allá de un dolor de cabeza, o no está pasando nada más allá de que tiene fiebre, o no está pasando nada más allá de que está colgado del pasamanos y tú estás así mordiendo, así apretando la mandíbula porque no se vaya a caer, pero el niño está feliz, todavía no se cae. Entonces creo que ahí es ahorita mi mayor miedo. Y el otro, yo creo que es a la muerte de alguien cercano. Creo que las muertes más cercanas que he vivido son las de mis abuelos y mis abuelos no estaban en la misma ciudad que yo. Entonces, en realidad, aunque sí era una relación cercana de hablarnos una vez a la semana y demás y vernos casi todos los años, pues no era esta, como luego decimos, esta mueganés de la que luego es como más complicado. Sí fueron muy dolorosas sus muertes, pero las pasé rápido porque además los dos murieron ya grandes. Entonces tuve la oportunidad y la fortuna de disfrutarlos mucho tiempo. Entonces, como es algo que no he vivido, me da miedo. ¿Cómo lo voy a vivir? Como esta incertidumbre de la que hablábamos muchas veces, la incertidumbre es la que te genera el miedo a no saber qué tanto me va a doler, cómo lo voy a manejar. Creo que esos son hoy mis mayores miedos, pero he tenido a lo largo de mi vida muchos, que hoy ya no están, pero sí los he tenido y sí los he vivido. Como mi miedo a, yo tenía un miedo que era, cuando empezaba a usar zapatillas. ¿Sabes qué? O sea, mi miedo era que entrara tipo al salón de clases y me cayera. Ese era mi miedo. Pero como bien lo dices, yo creo que no es que uno sea chiquito y otro no más grande o que uno valga la pena y el otro no, pero siento que te vuelves más consciente y es eso, como que es un logro, ¿no? Cuando ya no, de repente, pues a mí ya no es que esté pensando, bueno, ya no uso más zapatillas, pero cuando las llego a usar, me voy a caer, ¿no? O sea, ya no hay como lo mencionaste, esa inseguridad, pero yo también he tenido grandes miedos y me he dado cuenta que a veces el miedo no es que se sane, sino más bien se salta cuando lo enfrentas. Uno de mis mayores miedos, por ejemplo, era que mi papá falleciera y murió, que una persona que amo profundamente, que tuviera que ir a un centro y fue. Sí es como esta manera de estar apretando y apretando y apretando de cierta manera el sentimiento que tarde o temprano aflorece, ¿sabes? O sea, son cosas inevitables que tenían que pasar, pero también te puedo decir que cuando las pasas, ya no es que el miedo se te quite, pues, pero ya no es tan grande, o al menos para mí ya no lo era, ¿no? O sea, la muerte de mi papá sí fue algo que, pues, que me transformó la vida, ¿no? Pero ahora entiendo que nuestra relación va más allá de la muerte. Y es como, no es que haya superado el miedo a la muerte, sino más bien entendí el amor de otra manera. Y alguna vez leí que cuando uno tiene mucho miedo, y lo menciona no tan textualmente, pero de cierta manera un curso de milagros habla de eso, que cuando uno tiene miedo, mucho miedo aleja el amor y viceversa. Creo que definitivamente el miedo siento que es una herramienta no sé, como si fueras en tu carro, pero igual va a aparecer esa piedra. A lo mejor el miedo es esa piedra, es entender por qué está la piedra y dar la vuelta y tener como el aprendizaje. Y al final del día también debemos de reconocer que hay miedos que son infundados, ¿no? Como lo hemos hablado durante muchos episodios, que a veces nos programan, ¿no? Y eso es muy fuerte, porque a veces no es tu miedo, sino el miedo generacional de toda la familia. Y creo que aquí es un trabajo mayor porque no solamente es sanar ese miedo, sino también darte cuenta que a veces uno hace estos contratos de, un ejemplo, el miedo al amor, al matrimonio, ¿no? O sea, una generación, toda una generación, la abuelita pudo sola, la mamá pudo sola, yo puedo sola, pero realmente a lo mejor el profundo miedo es ese, ¿no? Como el miedo
a tener una relación y son contratos que haces con tu familia y que si te atreves a salir de ellos, pues de repente te sientes excluida, pero no te das cuenta que eso no es amor. Hay una frase muy buena de Jorge Bucay que él decía que el miedo es como un gran dragón, el cual tiene, sabes, como un caparazón en la espalda y que la única manera de enfrentar el miedo es esa, de frente, porque sabes que no le vas a poder dar detrás. Y entonces yo creo que ahí, cuando uno siente esta sensación de qué pasaría, por ejemplo, si renuncio, qué pasaría si me divorcio, o qué pasaría si, ¿sabes? Estas preguntas que a veces nos hacemos y que preferimos pues quedarnos a lo mejor con el marido, ¿por qué no? Porque me da como cierta estabilidad económica o me quedo en el trabajo porque no me atrevo a hacer otras cosas. Es como irte esclavizando más. Y siento que el miedo, alguna vez yo escribí algo con Toti, bueno, Toti para las personas que nos escuchan por primera vez es como mi, pues no, como mi ego, como, ¿sabes? Y él de cierta manera me ha enseñado mucho porque entendí que yo rechazaba antes el miedo así de una, recuerdo que cuando mi papá estaba en el hospital, por ejemplo, Pati, yo me asomaba así al cuarto y veía si respiraba. Me daba tanto miedo que falleciera cuando yo no estuviera, que obviamente la vida hizo que falleciera cuando yo no estuviera. Y eso es normal, ¿no? Él se tenía que ir y era como la Ya mejor además manera. nuestros pensamientos, no nos damos cuenta, pero nuestros pensamientos crean nuestra realidad de cierta manera, no al revés. Entonces, este continuo pensamiento de miedo a no quiero que en realidad estás creando esa situación para ti. Claro. Y eso también hace el miedo a veces y no nos hacemos conscientes. Sí, cuando sucedió fue como no estuve, no pude ayudarlo, que bueno, al final del día pues es lo que hemos hablado mucho. Nosotros no somos Dios para pues para decirle a alguien hasta aquí o sí, adelante. Pero creo que lo que aprendí es agarrarte mucho del amor cuando tengas esto, ¿no? O sea, cuando sean cosas externas que tú no puedes, y creo que ahí la palabra es controlar, querer controlar el matrimonio, de querer controlar la relación. O sea, yo tenía mucho miedo a que una relación se terminara, alguien que quise y amé muchísimo. Y terminó, porque creo que al final del día nuestros miedos están fundados en que queremos que todo sea eterno. Pero si te das cuenta, o sea, yo tenía miedo a que mi papá muriera. La vida no es eterna, yo tenía miedo a que esta relación terminara. Las relaciones no son eternas, o sea, simplemente entran, ahora lo sé, se suben a tu tren y se bajan cuando deben de bajarse, no antes ni después, sino en el tiempo que debe de ser. Pero, ¿qué pasa con esos miedos que son infundados de tu familia, por ejemplo? Yo creo que ahí entra mucho la conciencia. Y ahorita que tú decías, me voy a regresar tantito a se bajan cuando se tienen que bajar, a esta frase que un día aprendí, una de las leyes universales, se bajan cuando corresponde que se bajen, ¿no? Y también creo que si estos miedos familiares existen, corresponde que existan porque hay una lección detrás, porque algo tienes que trabajar en el momento en que te haces consciente y empiezas a decir, ¿por qué le tengo tanto miedo al rechazo? Y te das cuenta que en realidad te estás rechazando a ti misma. Y entonces ahí viene la conciencia y a partir de ahí empiezas a trabajar para salir de esa zona de confort. Entonces creo yo que están por alguna razón, que estos acuerdos que se hacen con los ancestros, pues se hacen porque hay experiencias detrás. Por ejemplo, cuando se han hecho estos trabajos como de biodescodificación muy profunda, hay veces que, por decirte, hay una persona que no logra embarazarse o que se embaraza y tiene abortos y tiene abortos y tiene abortos, o sea, y está perfectamente bien, está perfectamente saludable. Hay parejas que están, o sea, que si van y se hacen los estudios, cada uno de los aparatos reproductores están perfectamente bien y no se da el embarazo. Y cuando
te vas a hacer todo este análisis de biodescodificación y te vas a los árboles genealógicos, pues te das cuenta que la bisabuela de uno de los dos murió en el parto, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace este acuerdo porque no queremos que nuestros descendientes pierdan la vida en el parto. Y son acuerdos inconscientes con los que ya venimos cuando venimos a esta tierra y a este plano. Entonces, definitivamente impactan y muchas veces traemos esto desde que nacemos y tendemos a pensar que así tiene que ser. No vamos más allá y cuando tomamos esta responsabilidad y decimos o nos cuestionamos y empezamos a hacer preguntas y las respuestas empiezan a llegar, pues te das cuenta de lo que hay ahí, de la raíz del miedo y a partir de ahí empiezas a trabajarlo y si tú lo trabajas, a lo mejor no solo logras ser mamá y que tu bebé venga al mundo y demás, sino que estás rompiendo con ese acuerdo ancestral que se había hecho para evitar este dolor o este sufrimiento, ¿no? Entonces creo que sí están por una razón y que creo que hay que ir a descubrir la razón. Hay que trabajar y no es fácil, cuesta trabajo, se requiere de valor, de responsabilidad, de ir hacia adentro, a ver cuál es la raíz del miedo y otra cosa que hay que tener muy clara, creo yo, es, insisto, si ese miedo es real o si es una ilusión que me estoy creando o que me está creando el ego, que me está creando Toti, para no salir de la zona de confort. ¿Cuál es el beneficio de seguir ahí? No moverme, no dar el paso, seguir ahí. Ya hay personas que siguen ahí y se mueren ahí, porque también hemos sido programados para creer que así tiene que ser y que no hay forma de salir de ahí y que no hay manera de avanzar o de caminar. Y creo que vale la pena volver a insistir en que Dios nos creó perfectos y que nos creó divinos, pero que todos esos datos que tenemos en el inconsciente es lo que nos separa de esa divinidad y es lo que nos hace vivir en constante miedo. Y tengo miedo al futuro. Si te fijas, uno de los miedos que yo te acabo de mencionar, o los dos, incluso los dos, que algún miembro de mi familia tenga que pasar por una experiencia sumamente dolorosa, o cómo voy a vivir la muerte de algún ser querido, los dos están en el futuro. Ninguno está en el aquí y ahora. Y la mayoría de los miedos son así. La mayoría de los miedos no están, la situación que me genera ese miedo no está en el aquí y ahora. Entonces, desde ahí podríamos empezar a ver nuestros miedos, cuáles sí están en el aquí y ahora y cuáles son una ilusión de mi mente para mantenerme en el miedo. Sí, y considero que aquí acabas de dar en el clavo, Patti, porque si te das cuenta, creo que el mayor miedo que podemos tener a nivel colectivo es a la vida, a vivir constantemente en esto que dijiste, en el aquí y en el ahora, y en el aquí y el ahora es igual a vida. Entonces es muy El fuerte. aquí y el ahora se experimenta la vida. Exacto. De otra manera es sobrevivencia. Y eso, si te das cuenta, es así como un balde de agua fría, porque pareciera que tenemos miedo a vivir, ¿no? O sea, es como el gran miedo y la gran experiencia. Y también tocaste algo que siento que es muy importante, que es el tema de responsabilidad y de tomar conciencia. Ahí, volviendo a Jorge Bucay, cuando yo tengo miedo, que igual si quieres lo tocamos más adelante, cómo enfrentamos el miedo. Yo en lo particular siempre busco como historias que me inspiran.
¿sabes? O sea, porque siento que yo puedo estar yo y Toti revolcándonos en una situación bien cañona. Revolcando, ¿no? Sí, así los dos tomados de la mano, así, ya sabes. Pero cuando hay algo, una frase o una historia que pueda como romper eso, a mí me ayuda mucho. Y esta historia llegó en un momento en el que yo estaba pasando por un proceso de sanación que me fui a meditar y entendí lo que tú decías respecto a que a veces hacemos contratos con nuestra familia. Y yo en mi caso era como con mi linaje femenino, ¿no? Más allá de la experiencia que viví de verlas, o sea, ver a todas estas mujeres y lo que estábamos experimentando todas en unión, pero también desde un profundo dolor, llegó este cuento. Y es una mamá que es sobreprotectora y le decía siempre a su niñito que era muy travieso que no saliera a la calle porque había monstruos. Y entonces el niño pues nunca salió, creció, llegó a la pubertad y la mamá se dio cuenta que no era normal que no saliera. Fue a buscar ayuda con especialistas, etcétera, y le dijeron que le tenía que decir la verdad, le tenía que decir que afuera no había nadie que se lo iba a robar y que no existían, etcétera. Y ella le entró un profundo miedo de esta imagen que ella había formado respecto a ella misma como madre. Y le dijo que no, entonces le volvió a mentir y le dio una medalla, que con esa medalla, si se la ponía, los fantasmas y todas las seres y entes no lo iban a robar, ¿no? La señora muere y el niño, que ya era un adolescente, no se atreve a salir porque ahora tenía miedo a perder la medalla. Entonces, si te das cuenta, es como esta analogía maravillosa de, es que siempre vamos a tener miedo. La sociedad los medios de comunicación, la sociedad, tu familia te puede meter el chip de si vives o si experimentas lo que tú tienes que experimentar desde tu propia amor, desde tu propia armonía, eh, te puede pasar algo. Y a veces no, a veces simplemente lo necesitas abrir la puerta, como muchos chicos se quedan en su casa, ¿no? Metafóricamente digo, abrir la puerta y dar el paso. Pero hay muchos que se quedan como el niño del cuento en su casa por miedo. O nos quedamos, o sea, yo también lo he experimentado, ¿no? Y creo que aquí lo más importante es seguir a nuestro corazón, que a veces no lo hacemos. O sea, es el que no, el que nos grita, el que nos dice, por ahí no, haz esto y tú como que lo callas, lo callas, lo callas. Y de repente hay un momento en el que te olvidas que lo más importante y a lo que vienes es a vivir. Entonces, yo siento que en lugar de ver como el mayor enemigo el miedo, puede ser este que te ayude como a convertirse en un super toti y te ayude a romper tus propias cadenas que son tuyas, que sí, tu familia te las pudo haber dicho en algún momento, tu novia, tu amigo, etcétera, pero al final del día, si te das cuenta, no existen. No es algo que esté, no es algo que palpes, es algo que simplemente lo tienes que empezar a trabajar, que ese es otro punto que a veces creo que tenemos miedo a enfrentar nuestros propios temores, ¿no? O sea, como esta introspección cuando vas a una terapia o tomas cuestiones alternas, que lo hemos platicado cuánta gente, yo te lo he dicho, ¿no? O sea, yo he tomado terapia contigo y yo te he dicho, no, no estoy preparada. No es porque no confíe en ti o no es porque no confíe en el psicólogo, sino más bien tengo miedo a enfrentar eso, que es normal, pero como bien lo decían los maestros, incluso en el lodo pueden nacer grandes flores y a veces se necesitan mover el cimiento para empezar a sembrar otras cosas. Sí, yo creo que eso es una razón generalizada a que no enfrentemos o no busquemos ayuda. El miedo que nos da enfrentarnos a nosotros mismos, descubrir que todo eso que vemos mal en el exterior o en nuestro entorno muchas veces viene de nosotros mismos. Y esa es la principal razón por la que las personas evaden pedir ayuda.
evaden una terapia, evaden un proceso, porque no nos queremos enfrentar a nosotros mismos. Y esa también es una programación. No nos enseñan a estar con nosotros mismos, las bondades del silencio contigo mismo. No nos enseñan a eso, nos enseñan que todo está fuera. Y ese es el mayor miedo, y te agradezco que hayas traído ese tema a relucir, porque creo que es una gran contribución para las personas que nos escuchan. No queremos enfrentarnos con nuestra propia realidad. Nos da, no miedo, nos da pánico. Y desde ahí estamos temiendo experimentar la vida. Y sobrevivimos y sobrevivimos y sobrevivimos. Entonces, creo que lo que acabas de decir es maravilloso. Y otra cosa es que la vida se nos va en ese sobrevivir. De pronto cuando nos hacemos conscientes y queremos recuperar una relación con un hijo, con mi padre o con mi pareja, pues ya se fue. El momento en el que tú dices, bueno, ahora sí ya voy a ver qué me pasa, qué sucede, ya voy a trabajar en mí, pues ya perdiste un montón de cosas, no te atreviste. Entonces ya perdiste un montón de cosas y para algunas de ellas ya va a ser demasiado tarde. Y todo esto nos pasa porque por miedo no decidimos enfrentarnos y no nos damos cuenta. Es culpa del otro, siempre es culpa del otro. No asumimos, lo hablábamos en el episodio pasado cuando mencionaba yo el Ho'oponopono, es asumir el 100% de la responsabilidad de lo que está sucediendo a mi alrededor. Siempre tengo algo de responsabilidad, pero estamos programados para señalar al otro, para culpar al otro, para decirle que si él lo hiciera de otra manera, entonces funcionaría mejor. Eso hacemos todo el tiempo, todos, porque a eso nos enseñaron, a juzgar y juzgarnos, a no aceptar al otro y no me acepto a mí mismo tampoco. He insistido en eso mucho tiempo. Luego le reclamo al otro porque no me acepta, o le reclamo al otro porque no hace las cosas como las debe de hacer. Cuando yo no me doy eso a mí mismo primero, cuando yo me impuse un deber ser y un querer ser para no aceptar el ser que soy. Y tengo que hacerlo perfecto. No lo tienes que hacer perfecto, ya eres perfecto. Y en quererlo hacer perfecto se te está yendo la vida y no la estás experimentando. Y en querer que el otro me reconozca y en ser el centro de atención del otro, se me está yendo la vida, pero yo no soy mi centro de atención. Yo ni siquiera me volteo a ver. Me da pánico ir a terapia porque no me quiero enfrentar a mí mismo. Y así vivimos. Ahí estamos perdidos sobreviviendo, con miedos que ni siquiera sabemos de dónde vienen y que nos paralizan. Y creo que de nuevo, como en muchos temas de los que hemos hablado, la conciencia juega un papel fundamental. Y en la sobrevivencia estamos en piloto automático, no estamos en la conciencia. La conciencia está en el aquí y en el ahora. La conciencia está en las preguntas, en cuestionar, en preguntar. No es lo mismo preguntar que juzgar. La conciencia está en las preguntas, no en el juicio. El juicio te separa de la conciencia. La conciencia y el juicio no pueden coexistir. El miedo y la conciencia no pueden coexistir. La gratitud y el juicio no pueden coexistir. Y aquí finalizaría diciendo, Patti, que el amor y el miedo no pueden coexistir. Y creo que al final del día es la gran lección de vida que podemos tener en este momento y en este espacio. Sí, lo que acabas de decir, Yu, es maravilloso y tiene muchísima sabiduría lo que dices. La frase que ya es un cliché de el amor todo lo puede, es real, el amor todo lo puede, el amor, la vibración del amor es tan mágica y tan maravillosa que nos lleva a la conciencia.
Y desde ahí las cosas se empiezan a ver desde otra manera. Y si empezamos a voltear a nosotros con profundo amor incondicional, también podemos empezar a entender por qué tenemos miedo, por qué sobrevivimos, por qué dejamos de experimentar la vida, por qué estamos metidos en este embudo dando vueltas, vueltas, vueltas y no podemos salir, como si te arrastrara la ola. Y ahora viene a mí un ejemplo maravilloso que dio mi maestra de un curso de milagros, y es una analogía hermosa. Si tú te pones a observar el mar, la ola, la ola rompe y regresa al mar y no tiene miedo porque regresa a la unidad. Está en esta conciencia de fluir, de que sube cuando corresponde que suba y rompe cuando corresponde y regresa a la unidad. Y es una armonía y un baile maravilloso de aquí y ahora. Y no tiene miedo de desaparecer la ola, porque fluye en el vivir. Entonces, ¿cuál miedo le da romperse y cuál miedo le da desaparecer y cuál miedo le da perderse en esta unidad? Y si nosotros tuviéramos esa confianza que tiene la ola en el bailar del mar, si tuviéramos la confianza en el universo, en Dios, en el amor incondicional o como tú le quieras llamar, si tuviéramos esa confianza de estar experimentando la vida desde ese amor con el universo, ¿cuál miedo tendríamos a rompernos? Si vamos a estar en unidad con la creación, con ese ser superior que nos creó, ¿cuál miedo habría? Ay, es que fue muy profundo lo que acabas de decir. Y yo quiero compartir algo, porque no estaba pensado para decirlo en este episodio. Pero corresponde que se comparta. Sí. Hace unos días, como bien lo mencionó Patti, yo tomé una sesión con ella. Y en esa sesión, sí, o sea, como que la había pospuesto, ya ni recuerdo cuánto tiempo. Creo que te dije 2 meses y después, ay, y pones como de pretexto, es que tengo mucho trabajo, ya sabes, pero realmente era como miedo, mucho miedo. Sabía lo que tenía que trabajar, pero no pensé que fuera tan profundo y más allá de lo que experimenté, entendí que mi mayor miedo ha sido como esta gran motivación de seguir, porque al final del día todos en algún momento hemos tenido muy cerquita la muerte, alguna enfermedad, algún accidente, algo que te hace reaccionar que esto se acaba. Y yo días antes me había dicho a mí en una meditación que necesitaba continuar, o sea, no necesitaba como seguir como en este ritmo que bien lo dices, ¿no? O sea, de estar metida, muy metida como en lo inmediato. Y es algo que digo mucho porque yo lo experimento continuamente. Por mi trabajo, por mi situación de vida, es algo que siempre está. Súmale que soy un poco ansiosa, súmale que no, que trabajo continuamente en soltar, etcétera. Y esto viene como a cerrar algo muy bonito que acabas de decir. Cuando nosotros soltamos nuestros miedos, aparece algo maravilloso que es el amor incondicional. Y en esa sesión, yo empecé diciendo este episodio que mi mayor miedo había sido que mi amigo, es que yo nunca le dije papá a Berna, que Berna muriera. Ese era como mi mayor miedo porque no solamente significaba ya no tener las charlas con él, ya no jugar ajedrez con él, ya no jugar dominó, ya no viajar con él, ya no olerlo, sino significaba como toda esta columna que a veces tienen los padres en una hija y esta admiración. Y en esta sesión, yo sé, y de cierta manera, cuando digo que tengo esta conexión con Berna, es cierto. O sea, cuando él murió, lo vi, cuando se me ha presentado en mariposas, en colibrí, en letreros así, en avenidas grandes de la Ciudad de México, pero nunca
había experimentado esto que tú a veces, porque te lo cuestionas, ¿no? Y dices, ¿será cierto, no? ¿O es algo de mi imaginación como una cuestión para sobrevivir, ¿no? También. El dolor a veces lo que hace es bloquearte. Y yo me cuestionaba, a pesar de que creo en estos temas y que creo que al final del día nada se destruye, sino simplemente se transforma en otras cosas. Y cuando estuve en sesión contigo y de repente tú lo empezaste a escribir y bueno, tú tenías una música de fondo muy, o sea, como muy enfocada a la sesión y de repente él apareció con, creo que era un country y, y había, y te lo comenté, había una parte que decía, sí, 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 yes, 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 ¿no? Y son estos juegos que yo tengo con él, pero que jamás lo había experimentado con otra persona, ¿no? O sea, es como tú experimentas tu realidad, ¿no? Y dices, me estaré volviendo loca, ya Toti ya de plano, ya necesita un centro, ¿no? Pero cuando tú me confirmas que es él, entendí que mi mayor miedo es mi mayor motivación. Porque al final del día, si yo no hubiera tenido esta sesión contigo, no me lo hubiera encontrado de esta manera tan hermosa que lo hizo. Y sé que al final el gran mensaje que quiero que se quede en este episodio es, siempre va a existir miedo en nuestras vidas. Eso es, y gracias que exista, porque gracias a eso podemos tener una reacción si alguien nos viene persiguiendo, nuestro cuerpo reacciona, nuestra sangre reacciona y nos hace correr o algunas veces nos hace quedarnos inmóviles, ¿no? Es algo que forma parte de nuestra vida y yo siento que cada emoción que está es para algo. El problema es cuando se sienta al lado de ti y todo el tiempo está al lado de ti y te empieza a susurrar muy delicadamente que no persigas tus sueños y te empieza a susurrar que esa idea que tienes o ese sueño que tú quieres realizar no vale la pena, como pequeñas dardos que te van insertando y que tú te vas insertando en tu corazón y en tu alma. Si yo no hubiera dicho una semana antes, necesito sanar esto, no hubiera tenido el encuentro maravilloso que no solamente fue con Berna, sino con otra persona, no hubiera visto y no me hubiera aventado como lo hacen los indios americanos. Y me hubiera preguntado qué es lo que hace Patty o qué es lo que dice y experimenta. Y yo creo que nosotros nos atrevemos a salir como de esta zona que está llena, yo a veces lo veo así. Cuando digo que me revuelco con Toti, es que sí, o sea, sí es como que Que si me encanta esa frase. como si estuviera en un manglar y mientras más tienes miedo, más te hundes y te hundes. Es como si fueran unas arenas movedizas. En lugar de ayudarte a salir, más te hundes. Y hay algo que ahorita se me vino a la mente, lo escuché en una conferencia. Es una historia de un personaje y él decía que él encontraba la respuesta al problema dando un giro de 360 grados. Todo este mundo está la respuesta, pero si esa respuesta no te llega al alma, esa respuesta está en tu corazón y está hacia ti. Y yo creo que te podrán decir miles de cosas tus amigos, tus profesores, tu mamá, tu papá, tú misma, pero es momento de empezar a escucharnos a nosotros, porque al final del día hay historias más catastróficas que la de nosotros. Por eso siempre me ha gustado como buscar historias que inspiran, porque creo que también te quita este cuestión egoica de yo soy la que sufre más, yo soy la... Y cuando te encuentras una historia, por ejemplo, hay una madrileña que vivió en África, que hicieron un documental de ella, se llama Genet, y es ciega y es sordomuda, y tiene una licenciatura y ayuda a las personas. Cuando yo vi el documental, yo no sé lo que debieron de haber sentido sus padres al dejarla en un lugar para que la ayudaran. Seguramente es un momento desgarrador, separarte de tu hija teniendo esa condición. Y ella en una parte del documental dice, rodéate de personas que te ayuden. Ella necesita ayuda todo el tiempo. O sea, imagínate, Pati, cerrar tus ojos y taparte los oídos y no ver ni escuchar nada. Si esa niña que ahora ya es una adulta, no solamente tiene una licenciatura, se mueve sola, es independiente y venció sus miedos, que no podemos hacer nosotros. Yo creo que lo que nos queda es aventarnos al vacío, que genera un chingo de miedo.
Pero como me pasó contigo, al final te encuentras con el amor y eso es lo más importante. Y hoy por hoy, aunque tengo muchos miedos en mi vida, vale la pena si me vuelvo a encontrar con el amor. Cada paso que doy, aunque sea chiquito, grande, como sea, es para encontrar el amor. Pues no pensé que fueras a compartir eso. Ni yo. Pero qué lindo ha sido que lo compartas, porque creo que hay un mensaje hermoso que va a llegar a quien tenga que llegar, que va a llegar a quien corresponda que llegue y que vas a tocar a quien haya que tocar y a quien esté listo para vencer ese miedo y empezar a voltear hacia adentro y hacer lo que tenga que hacer para vencer sus miedos y pedir ayuda y voltear hacia adentro y enfrentarse, tener este valor de enfrentarse consigo mismo o consigo misma y descubrir que lo que te encuentras ahí al final es amor hacia ti mismo. Dar el paso hacia sanar es amarte a ti mismo y empezar a contribuirte a ti mismo. Entonces, gracias por esa contribución, porque además yo sé lo especial, lo importante, lo profundo y lo personal que es para ti, lo que sucedió. Y la historia que compartes de esta mujer maravillosa, mientras te escuchaba, estaba con la piel chinita, 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 desde el dedo gordo hasta la corona, y no se me quitó lo chinita hasta que terminaste de hablar, porque creo, Judith, que es un ejemplo de que somos seres ilimitados y maravillosos y divinos. Ella es un ejemplo de eso. Ella está conectada con este ser divino y con este ser ilimitado, porque nos está evidenciando que una limitación física no limita tu ser, no limita lo que hay dentro, que es el ser, que es al final lo que no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ese ser que cuando muere el cuerpo sigue su camino, es ilimitado. Y ella, en esta experiencia humana, de limitación humana, se encontró con su ser ilimitado. Y quiero decirles a todos los que nos escuchan hoy o nos van a escuchar mañana o nos escuchen dentro de un año o cuando corresponda que nos escuchen, todos absolutamente, todos tenemos la capacidad de conectar con ese ser ilimitado. Requiere valor, requiere trabajo. Para ella seguramente no fue nada fácil hacer esa licenciatura, estar donde está y además estar contribuyendo a otras personas. No debe de haber sido un camino fácil, no es fácil, pero la satisfacción que da encontrarte con ese ser maravilloso, divino, infinito e ilimitado, vale la pena el trabajo que tengas que hacer. Todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de hacerlo, pero no nos atrevemos. Sí, ha sido un episodio, la verdad, que a mí me está llegando muchísimo, porque creo que al final del día, tú y yo somos seres humanos y tenemos un espacio donde podemos experimentar, expresar lo que pensamos, lo que sentimos y las dos somos muy congruentes con cada expresión y con cada cosa que compartimos. Incluso estar aquí y abrirte y experimentar y decir cosas que son tuyas, también requiere valentía porque de cierta manera pues te expones, ¿no? Que es otro tema. O sea, muchas personas pueden usar, como nos ha pasado, estas plataformas para herir, señalar. Y al final, entre carajillos y chascarrillos, surgió pues por una experiencia que queríamos compartir desde el coaching y después se fueron metiendo estos temas y ambas también nos empezamos a descubrir. Y incluso este proyecto no surgió con miedo, pero creo que a lo largo cuando empezaban como estos, pues comentarios que eran como que correspondían nos han ayudado a hacer y a tener ese espejo que es importante tenerlo. Y así como si ese sea un podcast, sea ir a bailar, invitar a cenar a tu crush, ¿no? Sabes, cómo atreverte a hacer estas cosas, hacerlas, porque al final del día creo que tenemos algo. Un buen amigo antes de fallecer me dijo, mientras haya tiempo, yo,
puedes hacer lo que quieras. Mientras haya vida, puedes terminar lo que quieras. Solamente no la desperdicies. Y el mensaje de Entre Carajillos y Chascarrillos, creo que en cada episodio ha sido ese. No desperdicies tu vida, no te esperes a un accidente para autoanalizarte, deja de compararte con los demás, empieza a sanar tú, acéptate como eres. Busquen y busquemos todos la ayuda necesaria para poder contribuir de la manera que tenemos que contribuir y darnos cuenta que hay pequeñas cosas que son grandes pasos para poder vencer tu miedo. Y el principal paso es estar contigo. Y desde disfrutar un libro, desde atreverte a ir al teatro sola o al cine solo, comer, ¿sabes? Cómo experimentar lo que has dicho tú, este autoconocimiento, porque nadie te va a decir, Pati Ortiz es, ¿no? O sea, la única que lo va a experimentar somos nosotros. Y el miedo debe de ser como esta flecha. Mi papá fue una persona que me enseñó eso, o sea, que en alguna ocasión me dijo, debes de seguir caminando yo. No sabemos qué va a pasar y me lo dijo en un hospital, tomados los dos de la mano. No sabemos qué vaya a pasar, pero tú debes de seguir caminando. Creo que todos hemos perdido muchas cosas, muchas, amor, dinero, trabajo, relaciones, casa, todo. Pero lo que no te puedes perder es a ti, porque incluso en esos momentos en los que tengas alrededor unas ruinas, siempre va a haber oportunidad de volver a construirla. Y lo más importante es no perder la esperanza que puedes empezar de nuevo, la esperanza de que puedes enfrentar tu mayor temor, tomando mi mayor temor en hace 2 semanas, ya tomar la terapia contigo, enfrentarnos. Y no solamente se trata de valentía, porque muchos te dicen, pues sé valiente y hazlo. Es abrazarte, acompañarte y empezar a poner el primer ladrillo. Si tu vida ha sido, si tú lo piensas, ha sido una porquería, toma ese martillo, deshace esa casa y empieza a construir lo que tú quieres. ¿Y eso cómo se hace? Más allá que con muchas ganas, se hace con un plan. Y creo que el coaching nos ha enseñado eso ambas, ¿no? O sea, este podcast no se llevaría a cabo si no tuviéramos un plan, o tú con tus sesiones, o yo con mis proyectos eh, por otra parte, etcétera. Haz un plan que implique responsabilidad, un plan que implique disciplina, un plan que implique metas, un plan que implique vivir, pero sobre todo no te olvides del proceso de vivir, porque no solamente es formar y quitarte el miedo y formar un sueño, es que a veces incluso se nos olvida que el camino es la vida, no la meta, pero a veces estamos como sumergidos mucho en tengo que conseguir, tengo que hacer, el deber ser. No, o sea, puedes estar en medio del huracán y en el centro hay tranquilidad. Como el ejemplo que nos dabas, el mar puede estar todo loco, te vas al fondo y está tranquilo. Hay que volver al centro. Ese es el mensaje de este episodio. Volvamos al centro cada vez que tengamos miedo. Este es un miedo infundado por nosotros. Hay otros miedos, a lo mejor que te asalten o que te hagan algo, etcétera, y que se implante, pero incluso ahí hay sanación. Solamente es darse la oportunidad de abrir y de mirar, como me lo enseñaste en esa sesión, a partir del amor. Así es, mi querida Yu. A partir del amor, a partir de la confianza y a partir de la gratitud, pero sin duda creo que lo más importante, como lo has señalado tú alrededor de todo este episodio, lo más importante o el pilar que nos va a llevar a todo lo demás es el amor. Los miedos, como decíamos, muchas veces no están, la mayoría de las veces no están en el aquí y ahora. Y me acordaba, yo viví algunos años en Irapuato y hacia los últimos años que viví ahí empezó a complicarse mucho el tema de la violencia. Y les comparto esto como ya para cerrar el episodio. Empezó a haber estas motos que iban al lado de los carros y que luego te daban el cristalazo y te sacaban la bolsa.
empezó a haber en general como mucha violencia de ese tipo. O ibas caminando y te jalaban la bolsa, cosas así. Y había una compañera, una mamá del salón de uno de mis hijos, que a partir de que empezó este tema, no salía de su casa. Procuraba no salir en la medida de lo posible, después de las 7 de la tarde ya para nada salía, salvo que fuera absolutamente indispensable. Le bajó mucho a su vida social por este miedo constante a que algo le sucediera alrededor de eso. Y le sucede que en su casa, se meten a su casa estando con el compañero de mis hijos en la casa, y pues ya sabrás, ¿no? Los amagan, estando ahí los dos sacan cosas y demás, y ella y su chiquito pues atravesaron por esta experiencia sumamente dolorosa, yo diría que incluso traumática, y creo que no la pasó nada bien, pero la reflexión a la que quiero llegar con esto es que el miedo profundo y constante que tuvo, que además la hizo de cierta manera paralizar su rutina de vida, porque no le sucediera, y fíjate cómo la vida la lleva a que le suceda. Nuestros puntos de vista crean nuestra realidad. Nuestros pensamientos constantes y más profundos crean nuestra realidad. Y sin salir de su casa, le sucede en su casa, en su lugar seguro. Entonces, esa es la reflexión que yo quisiera hacer, que de verdad estos miedos profundos que tienen de manera constante se hagan conscientes, y también lleguen a la conciencia de si están o no están, y busquen ayuda para salir de ellos, porque hay mucha probabilidad de que el mismo miedo les genere la situación de la que quieren escapar. Eso es con lo que yo cerraría hoy, y que al final a mí misma me pasó. O sea, en esta búsqueda de aceptación, pues tuve en algunas épocas de mi vida, en la primaria, en la secundaria, y en alguna otra etapa de mi vida ya estando casada, tuve situaciones de rechazo y de exclusión. ¿Pero de dónde venían? De mí, de mí. Hoy sé que de mi miedo, que yo misma estaba generando esa situación, me estaba reflejando lo que había aquí adentro. Mi realidad me estaba rebotando esa insuficiencia, ese no sentirme suficiente y ese miedo a ser rechazada. Entonces, eso que tanto te da miedo, creo que es un foco rojo a lo que hay que resolver para evitar que se termine convirtiendo en una realidad. Sí, Pati, y creo que el gran mensaje de este episodio es no tengamos miedo al amor ni a vivir. Y más allá, en esta bonita sección que es recomendando al carajillo, durante la charla comentabas mucho que nosotros podemos crear nuestra realidad a partir del pensamiento. Sí, más allá de la recomendación, si tienes algún tip igual para que nos puedas ayudar un poco a, sabes, como a frenar a Toti o a nuestros totis y no seguir como en este bucle infinito de miedo, 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 sino coartarlo, estaría magnífico más tu recomendación. Claro, Yu, encantada de hacer eso. Creo que la frase del Ho'oponopono ayuda mucho a salirnos del pensamiento, de este constante miedo incluso. Entonces, mi recomendación más práctica, hay muchas herramientas para hacer esto, pero creo que es clave identificar aquellos pensamientos constantes y aquellos miedos que más tenemos. Y cada vez que vengan a nosotros, podemos decir, te amo, lo siento, perdón, gracias. Y es una forma de entrar en esta conciencia de otra vez tengo este miedo, otra vez estoy actuando a través de este miedo, de nuevo estoy pensando esto, y lo que te ayuda a esto o esta técnica es te sales de ese pensamiento, pero además el simple hecho de decirlo es un hacerte consciente y decirte a ti y al universo te amo, lo siento por pensar lo que pienso, perdóname por todo lo que causo con estos pensamientos en mí y en el universo, y gracias. Gracias porque con estas frases que acabamos de decir, la divinidad te ayuda a ir
limpiando todos estos datos que hay en el inconsciente que al final te separan del ser que eres. Entonces, le agradeces que te está ayudando a hacer esa limpieza. Eso es algo así muy fácil que todos podemos hacer, que no requiere más que hacernos conscientes e irlo repitiendo. Y tengo 2 recomendaciones el día de hoy. Tenía una preparada, pero surgió otra durante la plática. Creo que ya la había recomendado en algún episodio, pero vale la pena volver a hacer esta recomendación de que vean, busquen tanto en TED, en las pláticas TED Talk o en YouTube, incluso tiene un libro, pero vale la pena que busquen las pláticas y el testimonio de Anita Moorjani. Anita es una sobreviviente de cáncer terminal que tiene una experiencia cercana a la muerte y regresa de esta experiencia sabiendo que el amor incondicional todo lo sana. Y ella descubre y platica que su mayor miedo era el cáncer. Teniendo una amiga muy cercana que le da cáncer y que al final se muere, pero ella dice que desde muy joven tenía este miedo profundo al cáncer, o sea, que ella lo veía así como algo tan terrible que te puede suceder, que ella vivía previniendo el cáncer. Se alimentaba de todos los alimentos que dicen que son anticancerígenos, procuraba llevar la vida más acorde a evitar el cáncer. Tenía un profundo y constante miedo a enfermarse de cáncer. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que le dio cáncer, que coincide con todas estas experiencias que hemos platicado, ¿no? Y entonces tiene esta experiencia cercana a la muerte y ahí en ese otro plano entiende que ella se causó la enfermedad por este miedo profundo, dejó de vivir por prevenir el cáncer. Imagínate qué fuerte es esto. Y en este otro plano, en este otro reino, también tiene una plática con su papá, había fallecido años atrás, y él empieza a explicarle todo esto y regresa para experimentar un proceso de sanación que solo se logra con amor incondicional, porque aparte fue en días. Ya sus órganos no funcionaban, ya estaban esperando que finalmente ella dejara de vivir, ¿no? Entonces vale la pena que les hice una súper síntesis, vale la pena de verdad que lo vean y que descubran cuál fue toda esta conciencia que ella obtuvo en esta experiencia cercana a la muerte. Y la otra recomendación es una película que a mí me encanta, que es Intensamente, y nos lleva a entender cómo las emociones nos hacen vivir, controlan nuestra manera de pensar, sentir y reaccionar a las situaciones que nos suceden y cómo todo esto sucede adentro y si no nos hacemos conscientes, pues estas emociones están como en un videojuego determinando toda nuestra vida y es al final este pilotito automático que dejamos que nos vaya arrastrando a lo largo de nuestra vida sin ponerle atención, sin hacer un alto y sin decir, hey, para, ¿qué hay aquí que es real? ¿Y qué hay aquí que está dentro de mí haciendo todo este parloteo, como le dice Yu, este parloteo de Toti? Y es una forma maravillosa de entender cómo incluso el miedo pues nos hace ver la vida de la forma en la que la vemos. Y con eso nos despedimos y nos escuchamos a la próxima.
Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días, el jueves a las 7 p.m. y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos, y también nos puedes escribir a info@carajilosychascarrillos.com. Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.